¿Se han preguntado alguna vez cómo hacer el mantenimiento preventivo de los neumáticos del coche o qué hay que tener en cuenta para evitar averías? Bueno, pues vamos a descubrirlo con los peritos de Mobius para la prevención. Ya saben que es una empresa de servicios con base tecnológica que conecta reparación, siniestros, peritación y garantías mecánicas. Y con sus consejos vamos a poder reducir tiempos de inmovilización, optimizar costes y eliminar las incertidumbres. José Antonio García Sastre es perito de Mobius para la prevención. Vamos a poder hablar con él unos minutos. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, François, ¿qué tal? Muy bien, la verdad es que encantado de poder hablar con los expertos de Mobius para la prevención sobre un tema tan importante y a lo mejor al que no damos importancia como son los neumáticos en la seguridad. ¿Cuáles son las funciones principales del neumático? Pues como bien dice François, el neumático, si lo pensamos rápido, es la parte más importante que tenemos en un vehículo. ¿Por qué? Porque lógicamente es lo que nos une en el pavimento. Entonces, un punto principal es ese, el que está siempre en contacto. O sea, nosotros el coche siempre lo tenemos en el suelo y las partes que siempre están en contacto con el suelo son los neumáticos. Por lo tanto, ¿qué es el neumático? Pues el neumático es lo que a nosotros nos da toda la seguridad. O sea, es decir, es el que aguanta el soporte de todo el peso del vehículo, el que puede llegar, influye muy fuerte sobre la detención total cuando nosotros accionamos los frenos, el que te permite llevar el control de la dirección, el que aporta estabilidad y, lógicamente, el que te hace que tú estés en el vehículo con un confort aceptable. Ujú. Desde luego que son claves para la seguridad. Por ejemplo, una cosa que yo Total. no sabía, ¿influye en el consumo de combustible si tenemos un neumático en mal estado? Influye todo, o sea, tanto como bien dice François en el bolsillo, como sobre todo en la seguridad. Ujú. Ten en cuenta que un mal uso del neumático probablemente nos lleve a poder tener un accidente y lo que es peor, que podemos tener un accidente e involucrar a otras personas que estamos circulando en la vía, ¿no? En ese momento. Una de las primeras cuestiones que tenemos que tener constancia, ¿no? Es que el neumático hay que cambiarlo cada cierto tiempo, ¿no? Porque tiene un desgaste normal. ¿El desgaste normal Eso cuál es. sería? Yo lo que sí, si me permite, François, a mí lo que me gustaría es, digamos, normalizar un poco el tema del neumático. O sea, el neumático hay que revisarlo y mirarlo con cariño. Es decir, o sea, no ponernos un tiempo y un kilometraje. Ah, como yo hace 3 años y a mí me han dicho que duran cada 4, pues ya está. No, no. Hay que revisarlo. O sea, un desgaste normal, lógicamente, influye en que todo el tema de la presión del neumático tiene que estar tal y como dice el fabricante. Tú si caminas por una carretera que hay muchos baches, por lo más general cada impacto, cada irregularidad que tiene el firme, el neumático lo absorbe, pero lo absorbe y no es que no tenga ninguna consecuencia, sino que pierde presión. Entonces, si pierde presión, te va a reducir la estabilidad. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues un desgaste correcto. Lo que tenemos que tener es una presión correcta. Ujú. En la tapa, por ejemplo, de llenado del vehículo, ahí viene lo que indica el fabricante en cada momento para hacer una presión tanto en plena carga del vehículo como en una carga normal que Ujú. siempre va a ir una persona en él. Vosotros que sois expertos en el sector, hay diferentes tipos de desgaste en el neumático. ¿Cuáles serían? Pues tienes el desgaste irregular, por ejemplo, que sería un exceso de presión, ¿vale? Que eso estaríamos hablando de tú cuando tienes un desgaste irregular en el centro del neumático, o sea, la banda de rodadura, eso es porque tienes una presión muy alta. Es decir, si el fabricante te dice que son 4 kilos, lo que tenemos que incorporar de aire al neumático, si tú tienes 4,5, por ejemplo, pues ahí ya lo que son los flancos de los laterales los levantarías mucho, por lo tanto dejarías prácticamente el coche pisando con la banda de rodadura. ¿Qué es la banda de rodadura? Esos dibujitos, esas líneas que tienen en el centro el neumático, pues eso es la banda de rodadura. Ujú. Con un exceso de presión, pues lógicamente te va a desgastar solamente por ahí, o sea, no va a tener una fricción junto al asfalto como óptima como tiene que ser. Ujú. Luego tienes los desgastes en los bordes, que es justo lo contrario. Si tú en vez de tener una presión óptima tienes una presión que está por debajo de lo que dice, pongamos de señal, esos 4 kilos que hemos hablado antes, si tú lo llevas a 3,5, por ejemplo, o a 3,8,
lo que haces es, digamos, arrugar hacia adentro el neumático, por lo tanto, lo vas a desgastar por los lados exteriores, ¿vale? O luego no solo tienes el tema de la presión, también tienes el tema de la alineación de ejes, ¿vale? La alineación de ejes quiere decir que te desgasta mal por alguno de los dos, digamos, flancos, por alguno de los dos lados. Si tú tienes una alineación incorrecta, ya no solamente es por la presión, sino porque también te hace un desgaste incorrecto. Por lo tanto, el neumático se va a desgastar más por un lado que por el otro. Luego también los amortiguadores, también. Si tú tienes un neumático montado en una suspensión incorrecta, en un neumático incorrecto, te va a desgastar mal porque se va a desgastar de forma irregular. ¿Qué señales visibles de alerta nos da un neumático que nos diga que bueno, pues tenemos que vigilar, ir al taller para cambiarlo, etcétera, etcétera? A ver, hoy en día prácticamente todo viene registrado en la unidad del vehículo, ¿vale? Por lo tanto, si tenemos una presión inadecuada en cualquiera del neumático, lo normal es que a través de las válvulas electrónicas que montan los neumáticos nos salga un aviso, o bien en forma de dibujo o bien en forma de testigo, de que la presión es incorrecta, ¿vale? Eso prácticamente casi todos los vehículos hoy en día lo tienen, a lo mejor a partir del 2003, 2004, 2005 en adelante lo tienen, ¿vale? Pero, ¿qué es una señal muy visible? Pues un dibujo de la banda de rodadura poco profundo, ¿vale? Lo que la banda de rodadura veníamos hablando antes es que si vemos que todos tienen, la mayoría de ellos tienen unos surcos, si esos surcos están por debajo del nivel del desgaste, ese nivel, por norma general, hoy todos los vehículos suelen venir con un indicador, digamos, el propio neumático que se llama TWI, ¿vale? Eso lo podemos ver si nos agachamos un poco, lo vemos en el neumático, y es como una banda que atraviesa de forma horizontal todo el neumático. Ese es el límite que no podemos nunca rebasar, ¿vale? Pues de vez en cuando, cada vez que vayamos a poner presión, pues con un poquito con la mano, intentamos buscar ese desgaste, ese indicador, el TWI, para ver dónde está. Ahí ya nos podemos hacer una idea de cuánto puede estar o cuándo podemos cambiar el neumático. Luego, unas grietas en los costados. Las grietas en los costados suelen salir cuando no movemos prácticamente el vehículo. Un neumático se desgasta por tiempo y por kilómetros, o sea, no solamente dice, bueno, pues le he puesto hace 10 años el neumático, pero es que solo le he hecho 1000 kilómetros, nada, ese neumático no vale ya para nada. O sea, hay que tener en cuenta que el neumático es el que aguanta el peso del vehículo. Si tú no mueves el coche, pues obviamente por donde soporta el peso el neumático se va a quedar cuadrado, es lo que veníamos hablando antes del desgaste irregular, ¿vale? Entonces, eso es una señal muy visible. La vibración es al conducir, cuando vamos circulando a lo mejor a velocidades bajas no lo nota, pero en cuanto cogemos un poquito de autovía y nos ponemos ya entre 90 y 100, ahí vemos que el volante empieza a vibrar, o directamente, pues bueno, según vamos escuchando el neumático, muchas veces entramos por algún túnel o a la propia entrada del garaje, cuando bajamos, por ejemplo, al garaje con la ventanilla bajada, si giramos, si vemos que suena un clic, o sea, el neumático se manifiesta de una forma muy rápida porque es lo que más sufre del coche, ya simplemente con estar parado ya está sufriendo el neumático. Hay, digamos, una serie de riesgos que tenemos en la conducción si tenemos los neumáticos en mal estado. ¿Cuáles serían? El neumático es el que le depositamos toda nuestra confianza para que sea la seguridad del vehículo, ¿vale? Entonces, un neumático en mal estado influye mucho. En muchas cosas, en mayor distancia del frenado, en un riesgo al reventón, en deslizamiento en superficies mojadas, sube muchísimo el porcentaje de poder tener un accidente. Es lo primero que si hay algún fallo, probablemente vayamos a tener un accidente. ¿Y los riesgos dependen de si está más inflado o menos inflado el neumático? Claro, eso es, o sea, va un poco...
Si tenemos un inflado, como hemos visto anteriormente, si tenemos un exceso de inflado, por ejemplo, pues eso es un desgaste en el centro. ¿Qué quiere decir que es un desgaste en el centro? Que nosotros cuando vayamos a hacer un viraje en cualquier dirección, izquierda o derecha, la fuerza centrípeta de la curva tiende a expulsarte de la curva. Si tenemos una presión de exceso en el neumático, pues el flanco del lateral, que es el que tiene que hacer, digamos, la sujeción de pared para que no nos saque, pues si lo tenemos en mal estado, obviamente no va a hacer su función. Cualquier presión irregular en el neumático, tanto superior como inferior, es la causa o una de las causas por las que podemos tener un accidente. Bueno, me gustaría preguntaros también por el tema de cómo prevenir. Una revisión de presión al menos una vez al mes hay que hacérselo siempre. Muy sencillo. Yo, por ejemplo, les digo a casi todos los clientes que solemos tener, o a los usuarios en este caso, les decimos, vale, cuando vaya a hacer usted la revisión, ¿qué es? ¿Cada 15 o 20.000 kilómetros o un año? Vale, pues si quiere, cada 3 repostajes que haga, aproveche y revise la presión de los neumáticos. Siempre, 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 esto sí que no es un consejo, o sea, es lo que hay que hacer. Siempre hay que medir la presión del neumático en frío, porque el neumático en frío no tiene exceso de presión por rodaje. En caliente, al ser una banda de rodadura lo que no para, coge presión, se calienta y se expande, ¿vale? Por lo tanto, siempre la medición de la presión de los neumáticos en frío, ¿vale? Y luego es fundamental pues no guiarse por las famosas pataditas que los que ya tenemos una edad hemos vivido, que llegaba el compañero de turno, le daba 2 pataditas con el pie y decía, va, aquí tienes presión de sobra. No, o sea, no se trata de adivinar. O sea, hay unos manómetros de presión totalmente fiables en cualquier gasolinera. Tú coges tu manómetro de presión, miras, antes usas la presión que te dice el fabricante, que recordamos, lo puedes ver en la tapa de combustible. Cuando tú abres la tapa de combustible lo ves. Si tienes un eléctrico, también lo tienes ahí. Si no, en tu manual del vehículo lo tienes. O sea, si no, bueno, y luego ya tienes internet, que si tú metes tu modelo exactamente te va a salir a través de la DGT qué tipo de presión es el que tiene que llevar. O sea, siempre hay que mirarlo en frío y siempre una presión recomendada por el fabricante. Muy bien. Te hemos escuchado antes algunas ideas, ¿no?, para ese mantenimiento preventivo, pero vamos a ahondar en algunos de los casos, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues nos has recomendado inspeccionar, ver el dibujo del relieve de la rueda para saber un poco cómo está y demás, pero ¿qué otros consejos nos puedes dar? Lo normal o bueno, yo hablo, por ejemplo, de lo que yo hago en mi coche, ¿vale? Pues depende de lo que me haya movido. O sea, una vida útil o sea, digamos que cogemos la base de que el neumático tiene que estar siempre en perfecto inflado, tal y como dice el fabricante, ¿vale? Teniendo ya esa premisa sabida, hay que ir dependiendo de cómo uses tu vehículo, ¿vale? O sea, si tú usas siempre el vehículo en ciudad, pues evidentemente la ciudad normalmente suele tener mucho más imperfecciones que una carretera como una circunvalación de autovía o autopista. Entonces hay más baches, pierdes presión, o sea, dependiendo de pues como decirte, de tu forma de conducir, pues así tienes que hacer tu mantenimiento preventivo. Si conduces muchos kilómetros en carretera, pues o cada vez que vayas a salir siempre en frío, le pones siempre a presión. No excederte dependiendo de tu forma de conducir, porque luego una conducción muy deportiva, muy agresiva, desgasta mucho más el neumático, porque contra más le exiges al neumático, el neumático te va a responder, pero también se va a desgastar. Hay que tener en cuenta que el neumático es una parte muy importante goma y caucho y otra parte muy importante alambres e hilos de metal. Por lo tanto, ese estirar y encoger en una goma, pues evidentemente se va deformando, ¿vale? Lo normal, entre 40.000 y 60.000 kilómetros, hay que revisar siempre los neumáticos. Como mucho, cada 4 o 5 años. O sea, es igual de malo el excedente de entre 40 y 60.000 que el tener el vehículo parado y no cambiar el neumático a lo mejor cada 10 años. O sea, eso
eso no se puede hacer. O sea, que el neumático siempre tiene que estar en unas condiciones óptimas y siempre tiene que tener, pues eso, cambiarlo entre 40 y 60.000 y como mucho entre 4 y 5 años, ¿vale? Ujú. Luego también, pues, hay que tener en cuenta si en la parte donde vivimos un neumático no es lo mismo conducir sobre frío que sobre calor. También conocer el tipo de neumático que llevamos. Si llevamos un vehículo de lo más normal, de los mixtos, por así decirlos, pues si trabajamos o vivimos en una zona donde hace mucho calor, pues eso también desgasta mucho. Si vivimos en una zona donde hace mucho calor y tenemos un neumático de invierno, pues eso también, el neumático de invierno también se desgasta mucho. Continuando con los consejos de prevención, ¿no? Que nos encantan poder escuchar a los expertos de Mobius para la prevención, ¿cuáles serían? A ver, siempre suele haber, por así decirlo, algunos errores los cuales pues cometemos por la rutina, ¿no? Casi siempre. Pues el no revisar la presión durante un tiempo prolongado, pues durante unos meses, cambiar solamente un neumático, aunque sí es cierto que los talleres ya no te obligan, pero sí aconsejan o incluso ninguno lo hacen, es sustituir solamente un neumático, siempre hay que emparejar el del lado opuesto del mismo eje, Ujú. ignorar las vibraciones en carretera de la noche a la mañana. Si el vehículo le pasa algo, no podemos, digamos que darle por normal. Bueno, está vibrando un poco el volante, bueno, eso será porque he cogido una piedra. No, hay que bajarse, revisar un poco el estado general del neumático. Si tienes una colisión fuerte, no hacer un alineado de ejes al propio taller, pues es perjudicial para ver luego el desgaste. Descuidar la llanta, para el que no lo sepa, es tanto lo de dentro, o sea, donde va alojado el neumático, eso también es muy importante. Y bueno, pues uno de los errores más comunes es el como uso poco o uso siempre en el mismo trayecto el vehículo, pues ignorar lo que es el estado real del neumático. O sea, Ujú. conducir con unos neumáticos lisos es lo más peligroso que hay. Da igual Ujú. que haga frío, calor, que llueva, que no. O sea, el conducir con unos neumáticos sin dibujos es de lo más peligroso que hay Ujú. en carretera. Bueno, antes has comentado que también el modo de conducción afecta a cómo vamos a tener Total. el neumático, ¿no? ¿Qué consejos podemos dar en ese aspecto? Bueno, pues esto es muy sencillo, François. Siempre respetar los límites de velocidad. Respetando esos límites de velocidad, llevando el neumático en una presión óptima, vas a tener un desgaste normal. Ahora, si eres una persona que conduce acelerando muy fuerte, con salidas muy fuertes, los famosos chirridos de rueda, ¿no? ¡Jo, qué bien, qué coche has hecho ruedas, qué bien! Ya, pero eso, aparte de a la parte mecánica, la destrozas, luego el neumático, o sea, si un neumático tiene que durar 40.000 kilómetros, si sales todo el día haciendo ruedas, te va a durar 10.000. Ujú. Y aparte de lo que todo conlleva eso dentro de la mecánica. Tú utilizas el neumático con una conducción suave, sin que seas brusco, sin estar acelerando fuerte, sin frenar fuerte, sin pegar volantazos, bueno, pues sin conducir con una forma prácticamente como nos han enseñado en la autoescuela, pues ahí lo más normal es que alargues la vida del neumático y siempre, siempre tener óptima la presión en los neumáticos. Ujú. A mí me viene muy bien, lo vuelvo a repetir, el tema de cada 3 repostajes miro las presiones de los neumáticos, cada 4 depende de lo que te muevas. A Ujú. un mayor uso, mayor hay que mirar la presión de neumáticos. Y recuerdo, siempre en frío, nunca digamos, bueno, me voy a la playa y en mitad del camino dices, uy, si no he mirado la presión de los neumáticos, ahí jamás lo mires, porque Ujú. siempre está por encima de la realidad. Ajá. Siempre hay que hacer un trabajo preventivo con la prevención, con la revisión de la presión en frío, siempre. Bueno, pues José Antonio García Sastre, perito de Mobius para la prevención, ya saben, es esa empresa con la que estamos conociendo consejos que nos van a permitir reducir tiempos de inmovilización, optimizar costes, eliminar la incertidumbre y sobre todo, pues conocer cómo tener nuestro coche en perfecto estado para no tener, bueno, pues tener algún problema posterior que sea más caro. Muchas gracias por habernos dado todos estos consejos en Gracias a relación ti, al François. mantenimiento preventivo de neumáticos. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Muy amable. Gracias. Buenos días.